Parecía que Henry Fonda lo tenía todo. Apodado One Take Fonda por su talento innato y su carisma ante la cámara, su vida fuera del foco era igualmente deslumbrante, con una nueva dama a su lado casi cada semana. Lamentablemente, la realidad de este ícono de la época dorada de Hollywood era mucho más sombría de lo que su vida aparentemente perfecta sugería. Henry Fonda, una figura emblemática del cine, cautivó al público con su magnetismo en pantalla, pero su comportamiento en la vida privada contrastaba marcadamente, especialmente en sus relaciones personales. Detrás de cámaras, la compleja amistad y rivalidad de Fonda con Jimmy Stewart, junto con un triángulo amoroso que involucraba a Margaret Sullavan, añadieron numerosas capas a su historia. Al adentrarnos en la vida de esta leyenda cinematográfica, la dicotomía entre su imagen pública y sus luchas privadas revela un retrato fascinante de un hombre que dominó el arte de contar historias, tanto dentro como fuera de la pantalla. La infancia de Henry Fonda fue francamente peculiar. Nacido en 1905 en Nebraska, sus padres, devotos científicos cristianos, creían firmemente que la familia no debía recurrir a médicos, sino confiar únicamente en sí mismos para asuntos de salud y la mayoría de los demás problemas. Este no fue el mejor ambiente para el joven Henry, y las señales comenzaron a manifestarse temprano. Como preadolescente, la etapa incómoda de Fonda fue peor que la de la mayoría. No solo era bajo para su edad, sino que era terriblemente tímido. Después de todo, su crianza protectora no le había dado mucha práctica hablando con extraños. Apenas podía mirar a las chicas a menos que fueran sus hermanas, y aprendió a reprimir sus emociones. Como veremos, esto tendría consecuencias devastadoras para Fonda más adelante. Los primeros años de la vida de Fonda estuvieron marcados por pasatiempos típicamente americanos como los deportes, ayudando a su padre en su imprenta y estudiando periodismo en la Universidad de Minnesota. Entonces, todo cambió. Para cuando tenía poco más de 20 años, Fonda había pegado un estirón hasta alcanzar un imponente 1,83 m. Este emergente galán se unió al Omaha Community Playhouse. No lo sabía en ese momento, pero esto marcó el comienzo del resto de su vida. El Omaha Community Playhouse fue donde Fonda se dio a conocer, y con buenas razones. Dodie Brando, la madre del legendario actor Marlon Brando, fue quien animó a Fonda a audicionar, y él se apoderó del escenario como un pez en el agua. Pronto, Fonda se obsesionó con todo lo relacionado con el teatro, desde la construcción de decorados hasta la producción escénica. Pero había un gran problema. Estaba claro desde el principio que Fonda tenía talento de sobra. Sin embargo, había un lado oscuro en su habilidad. Le daba una vergüenza total su propia actuación, y la única forma en que podía superar una actuación era sumergiéndose por completo en el personaje, para esconderse detrás de una máscara. Si eso suena como un hábito poco saludable, ciertamente lo era. Vergüenza o no, Fonda sabía que podía ser una estrella y no iba a dejar que su talento se desperdiciara. En 1928 se aventuró más allá en el mundo del teatro, uniéndose a los respetados University Players en la costa este y acumulando algunos papeles profesionales auténticos, y a medida que su estrella ascendía, su vida personal también comenzaba a encenderse. Mientras trabajaba para los University Players, Fonda conoció a la fogosa actriz Margaret Sullavan, quien más tarde también se haría famosa en Hollywood. Fue un encuentro predestinado. Ya no era el torpe adolescente. Fonda se enamoró de Sullavan y la cortejó, proponiéndole matrimonio poco después. Aún así, el curso de la pasión nunca fue fácil. Fonda y Sullavan eran jóvenes y estaban enamorados, y mostraban su afecto con románticos gestos grandiosos. La pareja incluso decidió casarse oficialmente el día de Navidad en 1931, con Sullavan apenas entrando en sus 20 y Fonda con solo 26 años. Desafortunadamente, la feliz pareja también era joven e ingenua, y las costuras se desprendieron rápidamente. Donde Fonda había pasado su vida aprendiendo a ocultar sus emociones, Sullavan era conocida por su temperamento explosivo. Sorpresa, sorpresa. Chocaron horriblemente. En una ocasión, Sullavan se negó a contribuir a los fuegos artificiales del 4 de julio. Fonda, enfadado, se quejó pasivo-agresivamente a otro actor delante de ella, y la respuesta de Sullavan fue nada menos que explosiva. Sin dudarlo, Sullavan se levantó de la mesa donde estaba cenando, cogió un jarrón de agua helada y se lo tiró encima a la hermosa cabeza de Henry Fonda. Fiel a su crianza reprimida, Fonda ni siquiera emitió un sonido, simplemente se fue, mientras Sullavan, ahora satisfecha, volvía a sentarse a la mesa y continuaba comiendo.
¿Es de extrañar que estos dos estuvieran condenados? Fonda y Sullivan hicieron todo lo posible para que funcionara. Incluso se mudaron a la ciudad de Nueva York para estar juntos y buscar trabajo. Aún así, se encontraron con un final vergonzoso para todos sus esfuerzos. Solo estuvieron juntos durante escasos 2 meses, separándose antes de que terminara el periodo de luna de miel, a principios de 1932. Y no parece que Fonda aprendiera la lección del primer matrimonio fallido. Si acaso, el final de su tiempo con Sullivan desencadenó el periodo más escandaloso de su vida. Sin la vivaz Sullivan cerca, Fonda estaba soltero y listo para la acción. Y tenía el mejor cómplice para el trabajo. Poco después de la separación, Fonda se convirtió en compañero de piso de otra futura estrella, el chico de pueblo Jimmy Stewart. Los actores se hicieron amigos íntimos rápidamente y también desarrollaron una reputación en la ciudad como conquistadores de mujeres. Pronto llevaron su acto hasta la cima. A partir de entonces, donde quiera que iba Henry, Jimmy lo seguía, y ambos se mudaron a Hollywood en 1935. Eso cambió la vida de Fonda para siempre. Donde en Nueva York había estado juntando centavos, en Tinseltown consiguió un papel principal en The Farmer Takes a Wife. Pronto, él y Stewart estaban saliendo con la estrellalet Carole Lombard y viviendo junto a Greta Garbo. En 1936, Fonda volvió a casarse, esta vez con la glamorosa pero frágil socialite Frances Ford Seymour Brokaw. Esta no fue la mejor idea. Brokaw era una viuda reciente y aún se estaba recuperando de la pérdida de su esposo. Una vez más, el emocionalmente indisponible Ford se había casado con una mujer hirviendo de ira y dolor. Y esta vez no se saldría con la suya tan fácilmente. A pesar de esta falta de coincidencia fundamental, Fonda estaba decidido a convertirse en un hombre de familia honesto, al menos al principio. Él y Brokaw tuvieron 2 hijos juntos, los futuros actores Jane Fonda y Peter Fonda, e incluso Henry interrumpió su horario de rodaje de su aclamada película Jezebel, para estar presente en el nacimiento de Jane en 1937. También hizo todo lo posible de otras maneras. Pero como veremos, las cosas no salieron según lo planeado en los años siguientes. Fonda pasó de ser una promesa emergente a un peso pesado de Hollywood. Para cuando consiguió el clásico de 1940, Las uvas de la ira, un papel por el que tuvo que luchar para conseguirlo frente al más establecido Tyrone Power, había triunfado oficialmente, obteniendo una nominación al Oscar en el proceso. Luego todo se vino abajo. A principios de la década de 1940, la Segunda Guerra Mundial devastaba Europa, e incluso las estrellas más brillantes de Hollywood no podían ignorarla, y menos aún el honorable Fonda. Sin pensarlo mucho, dejó California y a su joven familia para unirse a las Fuerzas Armadas. Como dijo Fonda sobre su decisión, «No quiero estar en una guerra falsa en un estudio». Lamentablemente, tenía mucho que perder. Cuando Fonda regresó de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, no había cambiado tanto como se había cristalizado en un hombre duro y distante. Su familia fue la peor parada. Fonda tenía una extrema dificultad para expresar sus emociones, y cada vez que sentía que su esposa o hijos le exigían sentimientos, tenía aterradores estallidos de ira que resonaban en la casa. Y eso no fue todo. Fonda marcó a sus 2 hijos de maneras increíblemente terribles. Mientras Peter Fonda afirmaba que su padre nunca dijo «te amo», ni lo escuchó hasta que Henry fue anciano, Jane admitió que su padre le inculcó la idea de que, a menos que te veas perfecta, no serás amada. Así que sí, no fue el mejor padre, pero fue un esposo aún peor. Fonda era profundamente infeliz en su matrimonio con Frances Brokaw, quien, como quedó claro, padecía trastorno bipolar. Esto lo llevó a la traición definitiva. Fonda fue infiel, manteniendo una relación a largo plazo con la joven socialite Susan Blanchard, una joven ardiente que era 2 décadas menor que él. Y aún así, eso no fue suficiente para él. En 1949, después de 13 años miserables y 2 hijos juntos, Fonda se acercó a Brokaw y le dijo que quería el divorcio. Nunca uno para la empatía. Luego profundizó la herida. Le admitió que quería separarse porque quería ser libre para casarse con su amante, Susan. La reacción de su pobre esposa fue más allá de lo trágico. Menos de 6 meses después, Brokaw estaba tan angustiada por el final de su matrimonio y la infidelidad de su esposo, que se internó en el hospital psiquiátrico Austin Riggs para recibir tratamiento por su depresión.
Durante meses, la esposa de Fonda intentó procesar el dolor que su cruel exmarido le había infligido. Lamentablemente, su sufrimiento apenas comenzaba. El 14 de abril de 1950, apenas 10 días después de cumplir 42 años, Frances Ford Seymour se quitó la vida mientras aún recibía tratamiento por su enfermedad mental. Fonda debió haber quedado devastado ante la horrible noticia, así como por lo que significaba para su joven familia. Pero al mismo tiempo, su respuesta a la tragedia ha perdurado en la infamia desde entonces. Cuando Francis falleció, los hijos de Fonda, Jane y Peter, tenían solo 12 y 10 años. Pensando que los estaba protegiendo, Fonda les mintió horriblemente. En lugar de admitir las verdaderas circunstancias del fallecimiento de su madre, Fonda afirmó que había muerto de insuficiencia cardíaca. Quizás eso sea perdonable, pero sus siguientes acciones seguro que no lo fueron. Fonda era un hombre que solo hacía las cosas a medias. Y llevó su deshonestidad sobre Francis al siguiente nivel. Probablemente temiendo cualquier efusión innecesaria de emoción, Fonda ni siquiera permitió que sus propios hijos asistieran al funeral de su madre. En cambio, organizó un rápido servicio con solo él y su suegra presentes. Oh, pero eso no fue todo. El golpe de gracia final de Fonda fue un verdadero desastre. Para ocultar completamente la verdad a sus hijos, canceló todas las suscripciones a periódicos y revistas de su casa, no fuera que se toparan con una historia al respecto. A pesar de los esfuerzos de Fonda, él no pudo ocultar la verdad a la joven Jane, quien se enteró del trágico final de su propia madre mientras hojeaba una revista en una sala de estudio. Sin embargo, como veremos, aún quedaba una amarga espina clavada. La historia contenida en sus cartas finales, todo este torbellino podría haber hecho que Fonda se lo pensara 2 veces sobre sus decisiones, pero no fue así. Menos de un año después del fallecimiento de su segunda esposa, Fonda hizo lo que había estado planeando todo el tiempo, y se casó con su amante de 21 años, Susan Blanchard. Como muestra de su devoción, la pareja incluso adoptó una hija llamada Amy Fishman 3 años después. Desafortunadamente para la joven Amy, fue entonces cuando comenzaron a mostrarse las grietas. Más tarde, la tercera esposa de Fonda hizo algunas acusaciones perturbadoras sobre su cruel marido. Aunque era joven y a menudo se sentía limitada por la seriedad del matrimonio y la maternidad, también había problemas mucho más profundos en la unión. Ella afirmó que Fonda esperaba que ella fuera una geisha, siempre perfecta y siempre asegurándose de que nada desagradable interrumpiera su vida. Poco después de que comenzara, el reloj ya estaba haciendo tic-tac en el tercer romance desastroso de Fonda, pero su vida estaba a punto de desmoronarse profesionalmente también. En 1955, Fonda se encontró en medio de una violenta y desgarradora disputa. Durante décadas había trabajado con el famoso director de westerns John Ford en docenas de películas clásicas, incluida My Darling Clementine, de 1946, y había desarrollado una estrecha amistad con él. Ese año estaba protagonizando la próxima película de Ford ambientada en la Segunda Guerra Mundial, Mr. Roberts, y todo estaba preparado para ser un gran momento, hasta que no lo fue. Casi desde los primeros días de rodaje estaba claro que Ford iba a la batalla. El director chocó con el coprotagonista de Fonda, James Cagney, quien más tarde lo llamó verdaderamente un viejo desagradable, y no pasó mucho tiempo antes de que Ford pusiera su mirada en su viejo amigo Fonda. En una altercación ahora infame, Ford se enfureció tanto que realmente golpeó a Fonda en la boca. Ya no había vuelta atrás. Fonda rompió la amistad y la colaboración con Ford. A partir de entonces, incluso después de que Ford se disculpara, una vez que pierdes a Henry Fonda, nunca lo recuperas. En 1956, apenas 3 años después de adoptar un niño, Ford y su tercera esposa, Susan Blanchard, se separaron oficialmente, y Fonda estaba completamente inmerso en una crisis de mediana edad. Meses después, se casó de nuevo, esta vez con una hermosa noble italiana, la baronesa Afdera Franchetti, que es casi el nombre más clásico de cuarta esposa que se te podría ocurrir. A medida que se acercaban los años 60, Fonda casi pierde al mejor amigo que jamás tuvo. Él y Jimmy Stewart habían permanecido juntos en las buenas y en las malas, pero el desastre estaba en el horizonte. Mientras Stewart era un republicano firme, Fonda era un demócrata comprometido, y la década estaba plagada de tensiones políticas esperando a estallar. Bueno, estallaron.
Un día, Fonda y Stewart se enzarzaron en una enorme discusión emocional sobre política que igualaba cualquiera de sus interpretaciones con Margaret Sullivan. Fue tan horrible y casi acabó con su amistad, que ya había pasado por mucho. Los dos actores apenas lograron arreglar las cosas e incluso entonces juraron no volver a hablar de política entre ellos. Pero incluso esta pelea no fue la parte más turbia de la amistad de Fonda y Stewart. El papel más famoso de Fonda hoy en día es probablemente su interpretación del Jurado 8 en 12 Angry Men, el hombre que convence apasionadamente a todos para que voten no culpable. La película es una leyenda absoluta hoy en día, pero pocos conocen su vergonzosa historia. Fue un fracaso cuando salió, y Fonda, que también era el productor de la película, juró que nunca volvería a ser ejecutivo. Para la década de 1970, Fonda estaba en sus últimos 60 años y seguía trabajando más duro que nunca. De hecho, estaba trabajando demasiado y le pasó factura. En 1974 estaba actuando en una obra de teatro cuando de repente colapsó por agotamiento. ¿Pero eso lo detuvo? No. La vieja guerrera se hizo instalar un marcapasos y regresó a la obra. Al año siguiente, a medida que Fonda envejecía, su hija Jane compró los derechos cinematográficos de la obra de Ernest Thompson, On Golden Pond. La razón detrás de esta decisión fue desgarradora. Jane pensó que la obra, que describe la relación entre un padre emocionalmente distante y su hija, era la manera perfecta para que ella y su padre resolvieran algunos de sus propios problemas. Un momento desgarrador en el set demostró que tenía razón. Durante una escena en la que el personaje de Jane le dice al personaje de Henry que quiere ser amiga, un pequeño detalle casi hizo que el notoriamente estoico Henry Fonda se quebrara. En la toma que aparece en la película, Jane Fonda decidió agarrar la mano de su padre. Su gesto fue tan emotivo que Fonda se apartó en un intento de ocultar sus lágrimas. Ver debajo de su fría fachada, Henry Fonda sí tenía corazón. On Golden Pond se convirtió en un éxito de taquilla, ganando millones de dólares y obteniendo un puñado de nominaciones al Oscar, incluida una nominación para el propio Henry Fonda. Finalmente, en 1982, ganó la estatuilla dorada, su primera victoria de Oscar. Fue un momento increíblemente especial para el actor, que había pasado toda su vida labrándose un nombre en Hollywood. Sin embargo, incluso así, esta noche triunfal se vio empañada por una tragedia agridulce. Para cuando llegaron los premios de la Academia ese año, el envejecido y enfermo Fonda estaba demasiado enfermo para asistir a la ceremonia. En cambio, su hija le rindió un conmovedor homenaje. Jane subió al escenario en nombre de su padre diciendo: "Apuesto a que cuando lo acaba de oír, dijo, 'Oye, no soy afortunado', como si la suerte tuviera algo que ver con ello". Cuando la hija de Fonda, Jane, decidió dedicarse a la actuación, le pidió consejo a su padre sobre sus propios métodos. La respuesta de la leyenda fue sorprendente. Se puso quisquilloso con toda la idea de desglosar sus procesos de pensamiento y emociones. "No lo sé, me quedo allí, pienso en mi esposa, no lo sé", espetó. Las damas pueden haber adorado a Henry Fonda, pero seguía siendo supremamente desafortunado en el amor. En 1961, su matrimonio con la baronesa italiana Avdera Franchetti también fracasó. Aún así, lo intentó una vez más. En 1965, contrajo su quinto matrimonio con Shirley May Adams, otra mujer décadas más joven que él. Esta vez funcionó y estuvieron juntos hasta el final de sus días. A medida que Fonda se convertía en una especie de veterano en Hollywood, su carrera solo empezó a despegar. Hasta el día de hoy, uno de sus papeles más famosos es el del villano Frank en el clásico de Sergio Leone, Once Upon a Time in the West. Pero Fonda casi perdió su oportunidad. Inicialmente rechazó el papel hasta que Leone voló desde Italia a Estados Unidos para convencerlo. Aunque el trabajo de Fonda como Frank en Once Upon a Time in the West es ahora una plantilla para los grandes malotes de todas partes, podría haber sido muy diferente. Para interpretar al villano, Fonda había traído lentes de contacto al set para ocultar sus famosos ojos azules y hacerlo parecer menos inocente. Fue Leone quien convenció acertadamente al actor de que el contraste entre este hombre horrible y esos ojos azul cielo sería electrizante. A todos les encanta una buena historia de sliding doors de Hollywood, pero Henry Fonda tiene una enorme. En la década de 1960, Leone quería que Fonda interpretara al hombre sin nombre en su próxima trilogía del dólar, que incluye la película clásica The Good, the Bad and the Ugly.
El actor se negó y el papel fue para Clint Eastwood. Los matrimonios y las aventuras de Fonda fueron súper complicados, pero no se comparan con algunas de las cortesías que rechazó. Mientras filmaba Daisy Kenyon de 1947 con Joan Crawford, su coprotagonista se enamoró de él de forma incontrolable y no fue tímida al demostrarlo. Crawford consiguió que el departamento de vestuario creara un suspensorio personalizado de lentejuelas rojas, que luego presentó a la estrella en una caja de regalo. Oh, pero las cosas se volvieron más incómodas que eso. Antes de terminar de ser el tipo fuerte y silencioso, Fonda inicialmente ni siquiera reconoció el atrevido regalo de Crawford. Así que Crawford tuvo que ser creativa. Mientras hacían una escena juntos donde Fonda la subía por unas escaleras, ella se acercó y le pidió que modelara la ropa interior para ella en privado. Como dijo Fonda, cuando ella susurró la invitación, casi la dejó caer. Cuando el polvo se asentó tras la muerte de Brooke, la mujer perturbada aún logró atormentar a Fonda. Antes de su fallecimiento, había escrito no menos de 6 cartas de despedida a sus seres queridos. Pero había una amarga omisión. No había escrito nada a Fonda, y el terapeuta de Brooke en el asilo creía que sabía por qué. Los terapeutas se supone que son objetivos, pero aparentemente no cuando se trata de Henry Fonda. El médico de Brooke ofreció un retrato increíblemente escalofriante del actor a través de las últimas sesiones de su difunta esposa. Años después, el psiquiatra confesó que, en su opinión médica, Fonda era una persona fría y egocéntrica y un completo narcisista. ¡Auch! Como resultó, Fonda tuvo muy poco tiempo después de su histórica victoria en el Oscar. El 12 de agosto de 1982, el gran de la pantalla plateada falleció en su casa rodeado de sus hijos, Jane y Peter, así como de su actual esposa, Shirley. Fiel a su estilo sin lujos, el último deseo de Fonda fue que no hubiera ningún servicio funerario. Al final, el legado de Henry Fonda demuestra que incluso los cuentos más encantadores de Hollywood pueden albergar sombras bajo los focos. A pesar de ganar el apodo de «el hombre de una sola toma» por su destreza natural en pantalla, la glamurosa fachada de su vida ocultaba una realidad más oscura. Más allá de las deslumbrantes luces de Tinseltown, el viaje personal de Fonda estuvo marcado por complejas relaciones, un torbellino constante de romances y la intrincada danza de la amistad y la rivalidad con Jimmy Stewart. El triángulo amoroso que enredó a Fonda, Stewart y Margaret Sullivan añadió otra capa de complejidad a la narrativa del actor. Al desentrañar las capas de esta leyenda cinematográfica, la dicotomía entre su imagen pública y sus luchas privadas desvela un cautivador retrato de un hombre que, al igual que los personajes que interpretó, navegó el intrincado guión de su vida con triunfos y tribulaciones. La narrativa de Henry Fonda sirve como un recordatorio contundente de que las estrellas más brillantes también pueden proyectar las sombras más profundas, dejando una huella perdurable no solo en el escenario cinematográfico, sino también en las crónicas de la rica historia de Hollywood. Bueno, eso concluye la notable y escandalosa vida de Henry Fonda. Si has disfrutado de estas historias, no olvides mostrar tu aprecio dando un me gusta y suscribiéndote a nuestro canal. Mantente atento, porque pronto volveremos con más narrativas increíbles.